Muy buenos días, hoy estamos con Loren Mendinueta. Esta es una entrevista para Poliedros en el programa radial de Pegando la Hebra de Valencia, España, dirigido por María Vicenta Porcar Pedro. Gracias, Berta, por esta linda invitación. Voy a empezar leyendo un poema. Espera continua. En verdad necesitaba volver, pero ¿a dónde volver si seguía en casa y no conocía de los viajes, el fervor o la nostalgia? El presente era una espera continua y el porvenir estaba hecho de los viajes que no realizaría. Me acechaba el miedo de perderme. La vida estaba por venir, pero jamás llegaba. Aprendió a no llegar a nuestra casa. Loren Mendinueta, o Lauren como ella se nombra a sí misma y como yo debo de nombrarla, no necesita presentación, puesto que la gran mayoría de las personas que nos movemos en los círculos literarios en general y de la poesía en particular, la conocemos. No obstante, voy a recordar que es una poeta nacida en Barranquilla, Colombia, es la primera poeta colombiana que entrevisto. Está radicada en Lisboa, Portugal, desde hace prácticamente 20 años, casi la mitad de su vida. Loren Mendinoeta Lauren desarrolla una inmensa labor en pro de la difusión de las poetas tanto latinoamericanas como de otras latitudes, sobre todo las portuguesas. Y además, ella se desenvuelve en el ámbito académico, puesto que es profesora de escritura creativa, de la maestría de escritura creativa de la Universidad Nacional de Colombia, que es además la universidad más importante que tiene Colombia. Es una universidad pública, no es privada, y sin embargo es, por fortuna, la mejor universidad del país. Además es gestora cultural y es traductora. Es bien importante decir que entre las traducciones que ha hecho está Fernando Pessoa, que no necesita pues ninguna presentación, por fortuna, algo que sí necesitaba hace 70 años, 50 años incluso. Bueno, Lauren Mendinoeta es una de sus traductoras, por lo tanto a ella le debemos conocerlo también en nuestro país, pero también ha traducido a Ayudo, Ayuno, se me olvidó, No, no, yo. voilà, bien. Fuera de eso, es colaboradora de la Organización de Estados Iberoamericanos de la Fundación José Saramago y coordinadora de la Noche de la Literatura Iberoamericana que se realiza todos los años en Lisboa. También es ensayista y crítica de arte. Es coordinadora de la colección El Sueño de Europa, editada por Difácil, una colección que pone los ojos en la poesía portuguesa. Los primeros títulos, precisamente de Nuno Giudice, que no lo había podido decir hace un instante, de María Cantiño, de Antonio Carlos Cortes. Gracias a Loren Mendinueta, podemos leer en castellano, ya dije a Fernando Pessoa o a Luis Amaral, entre otros. Ella recibió varios premios, entre ellos el Premio Internacional Martín García Ramos en España en el 2007 por su obra La vocación suspendida, y es bueno recordar que hace un mes, mes y medio lo recibió por segunda vez una colombiana, este premio que es tan importante. Recuérdame el nombre, Ginette, Janet. Tampoco, ahorita no me acuerdo. Bueno, la voy a tener próximamente, va a estar próximamente en Palabra de Poeta, en Pegando la Hebra. Bien, una obra que le permitió ser reconocida a nivel internacional y que incluso este año será publicada en Francia por Jacques André Editeur. Además, Lauren, y te lo digo de frente, quiero decírtelo, es algo que verdaderamente me sorprende de tu personalidad y es tu calidez. Eres una persona inmensamente acogedora, muy cálida, eso se nota en tu forma de hablar, de escribir. En eso se ve además tu honestidad, tu compromiso con la palabra,
tu compromiso con las poetas, tu compromiso con la poesía, con la literatura, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de llegarle a la gente y de ayudar, de ayudar. Lastimosamente, entre más alto es el estatus de un poeta, si se puede decir en esos términos, algo que yo no lo creo en términos absolutos, pues es más fácil encontrar la distancia e incluso la pedantería. Y Yo creo que eso me viene de ser persona de pueblo, Berta, de venir del Caribe colombiano, de haber crecido en un pueblo, de tener familia en un pueblo, esa sensación de necesitar a la comunidad y de no estar solos, ¿sí? Yo no me siento sola en medio de la vida literaria, sino que me siento dentro de una comunidad y me gusta ser parte de esa comunidad y participar, como tú dices, con el corazón en esta construcción colectiva que es la literatura. qué hermosa respuesta, qué hermosa definición de lo que es la calidez. Sin embargo, yo creo que no todas las personas que nacen en los pueblos tienen esa cualidad de calidez y de saber llegarle a la gente, pero es cierto que la cultura caribeña pues tiene todas esas particularidades que dices. Te agradezco esa hermosa definición. Bien, para terminar esta presentación, hablábamos precisamente de la poesía y hay algo que quiero resaltar en Loren y es que Loren vive por y para la poesía. Eso tampoco lo hacen todos los poetas. El oficio de escribir para ella, el oficio de ser poeta, porque ser poeta es un oficio. Y como oficio se aprende. Para ella es verdaderamente la razón primordial de su vida. Por supuesto que a nivel personal habrá otras, pero es una razón fundamental en su vida. Podríamos entonces decir que la poesía es su oxígeno, en ella están sus orígenes y también, también sabe que será el túmulo en el que descansarán sus huesos. Bienvenida, Loren, entonces a Poliedros. Es un honor tenerte como invitada. Y gracias sobre todo por haber aceptado este diálogo conmigo. Vamos entonces a dar inicio con una entrevista que quisiera recordar y es una frase que leí en la entrevista que te hizo el escritor y profesor Selnish Vivas Hurtado para la revista de Lingüística y Literatura número 87 de enero-junio de 2025 de la Universidad de Antioquia, Colombia. Y él dice, tú dices, la memoria es una cantera inagotable para la literatura. Eso de cantera me encanta y volveremos a ello. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo definir lo que es memoria, olvido, silencio u omisión a la hora de escribir poesía? Porque es importante hurgar en esa cantera cuyos recuerdos son las piedras con las que nos tropezamos a cada instante de nuestra vida. Escribir es entonces un exorcismo, un conjuro o un hechizo. Escribir es un descenso al averno, al menos al averno de nuestra propia existencia, que ya es demasiado. Escribir poesía nos salva o nos condena. Es un canto visto desde el goce o es una herida, como la define Raúl Sarita y a quien siempre vuelvo con esa frase. En otras palabras, escribir poesía es conocernos a nosotros mismos, es hacer el viaje interior de los poetas simbolistas. Por supuesto, me gusta mucho cuando hace la referencia a la herida, porque es algo que he venido también como confirmando a lo largo de los años. Yo sé que escribo desde mis heridas y he descubierto también que mis colegas, hombres y mujeres, escriben también desde sus propias heridas. La diferencia, pienso yo, porque todos los seres humanos nacimos heridos y vamos adquiriendo nuevas heridas en el camino. La diferencia con los poetas quizás sea que nosotros y nosotras vemos en esa herida la posibilidad de una boca abierta que podemos alimentar. Entonces nosotros como poetas vamos colocando dentro de la herida el arte, el amor, la música, la pintura, y esa herida se va alimentando y luego el poema surge como una respuesta,
surge como una manera, no sé, Piedad Bonet dice que la poesía es como la cicatriz. Chantal Mayar, que es una poeta maravillosa, dice en su poema Escribir, escribo poesía para que el agua envenenada, o escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Y eso es lo que hacemos todos nosotros, transformamos esa herida en una iluminación. El poema es como una iluminación de esa herida. Y la memoria, claro, es la materia prima de todo lo que somos. Sin la memoria, pues no somos el ser humano que nos constituye, ¿no? Y claro, y casi todo, pienso yo, y en mi caso, casi todo lo que viene a mi poesía comienza muy lejos. Comienza en mi caso en Colombia, comienza en la niñez, en la primera juventud, donde parecen acontecer los acontecimientos más importantes de la existencia del ser humano. Y luego es toda una transformación de esa memoria. Me gusta cuando hablas de las piedras porque actualmente estoy escribiendo un libro en el que estoy pensando mucho en las piedras, en los lapidarios, en las tumbas, o sea, toda esa simbología alrededor de la piedra, de lo mineral, porque el poema se constituye en eso, es tomamos la memoria y parece que la petrificamos para entregarla, ¿no? Al poema, para que por fin aparezca en la página escrita. Mira, lo que dices sobre Chantal Mayaj me hace pensar precisamente en la Charogne, en la carroña de Baudelaire, en el que él transforma lo que aparentemente es horrible, que es como un cadáver putrefacto, en una belleza maravillosa y en un viaje que se hace al que invita a su amada a realizar experimentando otra belleza, es decir, en la cicatriz, en la herida, así la herida sea purulenta y nauseabunda, también hay belleza. Yo creo que ese es también uno de los grandes, de los grandes legados que nos dejó el romanticismo y que los poetas simbolistas como Baudelaire a la cabeza supo rescatar muy bien. Hermosa respuesta la que diste y que me invita a reflexionar y que que invita a reflexionar a todas las personas que van a escuchar esta entrevista. En una conversación, una entrevista que te hace el poeta portugués Antonio Carlos Cortés, mencionas un artículo del paleontólogo francés Pascal Pica, titulado como La modernidad ignora a las mujeres y en la que afirma, abro comillas, que la historia humana jamás ha sido favorable al desarrollo de las mujeres. La tendencia ha sido siempre hacia nuestra negación. Esto me hace pensar en la poeta Nadia Anjumana, que tú conoces muy bien, asesinada por su marido con la complicidad de sus padres, me refiero a los padres del asesino, del feminicida, simple y llanamente porque ella escribía poesía. Una de las grandes contradicciones de este terrible feminicidio es que su propio marido es poeta y además era bibliotecario de la universidad. Es decir, no se trataba de un hombre ignorante, no se trata de un hombre ignorante, aunque sí excesivamente fanático, machista, misógino y por supuesto violento. Sin olvidar el feminicidio de la poeta uruguaya Delmira Agustín en 1914 y por la misma causa. Su marido, un abogado, no resistía ni que ella fuese poeta ni que hubiese tenido el coraje de haber solicitado el divorcio pocas semanas después del matrimonio. Y si traigo a colación estos hechos atroces es porque mi ley no solo quiere volver a prohibir el derecho al aborto en Argentina, sino que desea abolir el delito de feminicidio. Lo que me lleva a pensar en tres personajes femeninos muy importantes de la literatura europea. En la Odisea, Penélope es enviada a sus aposentos porque ella no tiene la autorización para hablar y menos para discernir delante de los hombres que visitan cada tarde su casa con el fin de obligarla a casarse con uno de ellos. La segunda y tercera son Dulcinea del Toboso, a quien nunca escuchamos hablar, y Casildea de Vandalia, que es muda. Hay otras, por supuesto. ¿Podrías hablarnos un poco sobre lo que significa el derecho a la palabra, al canto que están prohibiendo los en Afganistán, a la escritura, por ende, el derecho a escuchar, leer, hablar, argumentar, mirar, observar, sentir, informarse, comunicarse e incluso
caminar sin miedo por una calle oscura y sin que seamos juzgadas y condenadas por estar fuera de casa a altas horas de la noche. Por supuesto. Bueno, a mí me sorprende mucho que aún dentro de nuestra propia cultura, digamos, en países europeos, donde se supone que nuestros derechos están garantizados y que tenemos igualdad de derechos ante la ley, incluso en este contexto que es un poco más favorable para nosotras las mujeres, los hombres sigan considerando que si una mujer está sola por la noche en la calle, pues es susceptible de violación y de alguna manera es responsable por esa violación, porque, y esto me lo han dicho incluso personas de alto nivel educativo, poetas, escritores, ¿no? Es un poco siempre buscar la justificación para la violencia contra las mujeres en una supuesta culpa nuestra. Bueno, y es sorprendente porque la verdad es que en gran parte del mundo moderno, en pleno siglo XXI, las mujeres seguimos viviendo en situaciones de exclusión social y de pérdida de derechos bastante preocupantes. Ya has mencionado Afganistán, donde las mujeres simplemente no pueden ya nunca pues, salir a la calle acompañadas, cantar, hablar entre ellas, estudiar, es decir, pierden completamente su dignidad de ser humano. Y lo que pienso nosotras como feministas estamos buscando y realmente exigiendo prácticamente, y debe ser una exigencia tanto de hombres como de mujeres, es el reconocimiento de la humanidad, de nosotras como seres humanos, simplemente, ¿no? Y de igualdad ante cualquier circunstancia. Hace poco menos de 2 semanas tuve una lectura poética con un poeta afgano que vive precisamente aquí en Portugal y él decía que había tenido una comunicación con una hermana suya de veintipocos años que vive en Afganistán, que le había comunicado que bueno, que estaba prohibida de estudiar, que en este momento pues ya no podía hacer prácticamente nada y que tenía deseos de quitarse la vida. Y eso pues, lo había hecho a él escribir un poema. Él leyó ese poema. Cuando él contó la historia de su hermana, yo sentí un deseo enorme de llorar, literalmente, por esa mujer y por todas las otras, ¿no? Ellas, por supuesto, están en una situación extrema, pero la situación de nosotras, incluso en estas sociedades más desarrolladas o con mayores derechos, a nosotros sigue siendo todavía favorable, aunque los hombres piensen que ya hemos me sorprende, Berta, que a veces hablo con hombres que me dicen que ya en este momento es mejor ser mujer que ser hombre. Entonces me hago preguntas como, por ejemplo, entonces, ¿por qué nos siguen matando? ¿Por qué el feminicidio sigue siendo una realidad? Entonces, hay gobiernos como el de Milei y otros que piensan que negando el hecho de que existe el feminicidio van a mejorar su imagen, no sé, cuando en realidad van a seguir ocurriendo. Y es muy importante. Fíjate que leía no hacía mucho tiempo en una entrevista alguien que decía, cuando se llamaban crímenes de pasión, ¿te acuerdas? Crímenes pasionales que incluso ni siquiera se penaban porque se consideraba normal que un marido empujado por los celos matara a su mujer y era algo, vamos, normalísimo hasta hace muy poco en el siglo XX, cuando esta persona decía en esa entrevista, cuando pasó de ser un crimen pasional a ser un crimen machista o feminicida, yo tomé conciencia de que era algo terrible, porque es que las palabras sí tienen mucho peso. El nombre con que las llamamos a estos hechos atroces, con que los llamamos a estos hechos atroces, es muy importante. Entonces, bueno, la lucha sigue siendo esa, Berta, seguir con el lenguaje también. Tenemos esa responsabilidad de los poetas, seguir apuntando a las cosas por sus nombres, con el lenguaje. El asesinato anteriormente, como se llamaba el feminicidio, el asesinato pasional, era Claro, además respaldado, digamos, por la justicia y por la sociedad, porque decía que el hombre había defendido su honor, su honor. El caso contrario, si era la mujer la que mataba al hombre, incluso si lo encontraba en la cama con otra mujer, ese sí era un asesinato. La mujer claro, era condenada, pero el hombre, si la encontraba con otro hombre o con otra mujer en la cama, sí podía asesinarla porque era la defensa de su honor, del honor patriarcal finalmente, ¿no? sí, Efectivamente, las palabras tienen un gran poder y las extremas, bien sea de derecha o de izquierda, lo saben muy bien. Lo saben sí. combatir y lo saben perseguir, efectivamente. Bien, estas preguntas nos conducen a tu trabajo como poeta.
Tus poemarios son sobre ti misma. Tu vida es tu cantera, volvemos a la idea de la cantera, de creación y tu catarsis te hace poeta. Pocas poetas tienen una catarsis tan fuerte como la que tú tienes en tu poesía y eso es algo verdaderamente extraordinario a nivel de creación poética, de profundidad, de estética y de lo que significa filosóficamente tu poesía. Y son precisamente estos dos conceptos lo que hace que tu trabajo poético sea uno solo, no como repetición, sino como fuente inagotable de la creación. ¿Podrías hablarnos de esos trabajos y del poemario que vas a publicar precisamente este año y al que has titulado muy acertadamente Un hueso casi invisible? Y ese hueso además nos lleva nuevamente a la idea de la cantera, de la piedra y del fósil al que hacías alusión hace un instante. Es cierto. Bueno, ese hueso casi invisible es el hueso estribo, es uno de los tres huesos que hacen parte del oído medio, es el hueso más pequeño del cuerpo humano y de la vibración de ese hueso en conjunto con los otros dos huesitos, que son el martillo y el yunque, permite que nosotros tengamos el oído perfecto, la audición. Si él comenzase a vibrar poco o parase de vibrar, quedaríamos sordos. Entonces, a mí este hueso me sirve como una metáfora para el libro, la metáfora de la necesidad de ser escuchadas, de que las mujeres seamos escuchadas y la sordera de un sistema que, bueno, parece sordo a nuestra voz. Y en la medida que voy desarrollando este libro, el hueso aparece de diferentes maneras como esa metáfora de la necesidad también de la salvación de las mujeres. O sea, no sé, por ejemplo, recordemos en el cuento de Hansel y Gretel, está dentro de una jaula, ¿no? El personaje y necesita demostrarle a la bruja que no ha engordado lo suficiente para no ser sacrificado. Entonces saca un hueso y ese hueso salva la vida, ¿no? Entonces yo aprovecho también esas metáforas a veces de los cuentos infantiles para hablar de la situación de las mujeres. Fue un libro en el que resulté utilizando algunos recursos que no había utilizado en mi poesía anterior. Por ejemplo, Berta, el yo me quedó pequeño, ya no me servía en muchos de los poemas del libro y terminé por utilizar el nosotras, que me parecía que era más acertado, porque no era solamente la cantera de mi propia memoria y mi propia experiencia como mujer, que es muy importante y que es también un testimonio de toda la violencia que vivimos cotidianamente las mujeres, sino también una experiencia en conjunto, o sea, social, de nosotras como comunidad, como género. Y bueno, ese libro, pues sí, me hace mucha ilusión que este año comenzará a ser publicado, ¿no? Por primera vez se publicará en junio en su traducción al portugués, que la traducción la ha hecho un poeta portugués, Luis Felipe Sarmento. Se publicará en la editora en la que el que he publicado en los últimos años, que es Poets and Dragons. Eh, pero es algo normal, pienso yo. Al vivir en Portugal, me habría gustado publicarlo tal vez primero en español, pero comenzaré publicándolo en portugués y luego aparecerán ya las siguientes ediciones en español en España, en Colombia, en Perú, y así el libro comenzará su recorrido y encontrará a sus lectores y a sus lectoras. Dijiste algo que es supremamente importante y es cómo pasas del yo a una voz colectiva. Y eso me hace pensar indudablemente en el coro griego, en la suma de todas las mujeres. Y Absolutamente. precisamente en esa suma de todas las mujeres nos lleva entonces a la última pregunta que es, o reflexión más bien, que es cuando yo leo tu poesía encuentro rastro de Alejandra Pizarnik. De todas formas, dentro de mi poesía es evidente y tú tampoco lo Lo ocultas. oculto. Exacto, me refiero a su vida convulsa o a la herida que la atraviesa o al oxígeno malsano que la ahogaba, sin olvidar que su vida era su beta más preciada, como en tu poesía. ¿En qué te identificas con ella? También podríamos hablar de Olga Orozco y por supuesto de otras poetas que han sido fundamentales en tu proceso creativo. Ya para terminar. Sí, bueno, Alejandra Pizarnik fue para mí como el gran deslumbramiento, o sea, es la autora que descubrí y que me transformó, que me hizo ver que la poesía podía ser
muy intensa y al tiempo muy verdadera y muy dolorosa. Eh, y como tú bien dices, yo no oculto ese amor que siento por Alejandra, porque además creo que en todos mis libros hay un epígrafe de Alejandra, hay un poema dedicado a Alejandra, es decir, siempre la voy recordando a la medida, o sea, son 26 años de escribir y publicar poesía, en la que siempre Alejandra está presente en la escritura de todos mis libros. No sé si en Un hueso casi invisible hay algún epígrafe, es posible que también en ese libro haya un epígrafe, sí, de Alejandra. Pero es ella y son todas las otras, porque para mí sí ha sido muy importante, fundamental, diría, el descubrimiento de una tradición femenina en lengua española, primero, claro, con las colombianas, desde Emilia Ayarza, Dora Castellanos, o sea, Laura Victoria, o sea, todas ellas colombianas, después las latinoamericanas, luego las diferentes tradiciones norteamericanas, rusas, portuguesas, porque yo siento que de alguna manera ni siquiera es un asunto de lengua, es un asunto de género. Para mí, yo hago parte de esa tradición de escritura femenina que no siempre ha sido reconocida y que más bien ha sido por debajeada y que sin embargo es de una riqueza extraordinaria y que representa una humanidad deslumbrante, de hecho. Entonces yo sí me siento muy orgullosa de ser mujer y pertenecer a esa corriente femenina. Y tienes por qué estar orgullosa. Bien, ya llegamos al final de la entrevista. Te agradezco enormemente este tiempo porque sé que tiempo no es lo que te sobra. Y te deseo muchos éxitos en la programación que tienes, que sé que es una programación bastante intensa. Mil gracias. Gracias. Gracias a ti, Berta, qué alegría. Muchas gracias. Gracias.